El episodio comienza con Jane y Lisbon llegando a un edificio después de recibir una llamada urgente. Sin embargo, al llegar notan algo muy extraño. No hay patrullas ni cintas policiales, tampoco el movimiento típico de una escena del crimen. Todo parece demasiado tranquilo para una situación que supuestamente requería la presencia del CBI. Mientras suben al lugar indicado, se preguntan qué clase de emergencia podría justificar que los llamaran directamente a ellos. Al entrar, se encuentran con Walter, un empresario ambicioso y bastante arrogante que parece estar de muy buen humor. Él fue quien los llamó. Les explica que está a punto de cerrar un trato muy importante con uno de sus mayores competidores, un hombre llamado Yuri. Durante años, ambos han sido rivales en el mundo de los negocios, pero ahora Walter está a punto de dar el golpe final, comprar la empresa de Yuri y, en sus propias palabras, aplastarlo definitivamente. Para él es una victoria largamente esperada. El problema es que en los últimos días, Yuri ha estado recibiendo amenazas de muerte. Walter no quiere que nada arruine el acuerdo justo antes de firmarlo, y si Yuri muere antes de concretar el trato, todo el negocio podría venirse abajo y él perdería la oportunidad única de quedarse con la compañía. Por eso es que decidió llamar al CBI para que estuvieran presentes y asegurarse de que todo saliera sin problemas. Mientras esperan el momento de la firma, Jane observa el lugar con su típica mezcla de curiosidad y despreocupación. Lisbon, en cambio, mantiene una actitud más profesional, concentrada en la seguridad. Walter, que claramente disfruta de su victoria inminente, no pierde la oportunidad de intentar coquetear con ella. Hace comentarios insinuantes y se acerca demasiado, convencido de su propio encanto. Lisbon lo tolera con poca paciencia limitada, intentando mantener la conversación en terreno profesional, mientras Jane observa la situación con una sonrisa divertida. Finalmente, llega el momento de la reunión. Yuri está en su oficina junto con su jefe de seguridad. Todo parece listo para cerrar este trato. Pero justo cuando están a punto de firmar los papeles, ocurre algo completamente inesperado. Una explosión sacude el edificio. La oficina estalla en una bola de fuego que destroza todas las ventanas y lanza escombros por todas partes. La onda expansiva atraviesa el pasillo donde se encuentra Jane, Lisbon y Walter, obligándolos a cubrirse mientras el humo y el polvo llenan el lugar. En cuestión de segundos, el ambiente tranquilo se transforma en una escena caótica. Cuando finalmente logran acercarse al interior destruido de la oficina, descubren que la explosión ha sido devastadora. Yuri y su jefe de seguridad han muerto en el acto. El acuerdo que Walter esperaba firmar acaba de desaparecer por completo una nube de humo junto con su rival de toda la vida. Ahora la situación es completamente diferente a la que imaginaban al llegar. Lo que parecía una simple medida preventiva se ha convertido en un caso de asesinato. La primera pregunta es obvia, pero también complicada. ¿Quién era realmente el objetivo del atentado? ¿Alguien intentó matar a Yuri o en realidad el blanco era Walter? Mientras el equipo empieza a investigar, Jane mantiene la mirada pensativa, como si algo en toda la situación no terminara de encajar. El siguiente paso es hablar con la viuda de Yuri. La mujer se muestra afectada por la muerte de su marido, pero durante la conversación surge un detalle inesperado que cambia toda la perspectiva del caso. Antes de casarse con Yuri, ella estuvo comprometida con Walter. Su relación terminó mal, y desde entonces existe una historia complicada entre los tres. Ese dato abre una nueva línea de sospechas. El mundo empresarial en el que se movían Yuri y Walter está lleno de rivalidades, traiciones y alianzas incómodas. Pronto descubren que hay otro empresario que podría tener motivos para odiar a ambos, un hombre llamado Markham. Markham también compite en el mismo sector y tiene una relación tensa con Walter y con Yuri. De hecho, descubren que Walter lo había utilizado como intermediario para comprar acciones de la empresa de Yuri sin levantar sospechas, con el objetivo de facilitar la futura adquisición. Ese tipo de maniobra no solo es agresiva en términos de negocios, también puede generar resentimientos profundos. Con varias piezas del rompecabezas todavía sin encajar, Jane y Lisbon deciden buscar a Markham para interrogarlo. Pero cuando finalmente logran localizarlo, la situación se vuelve peligrosa de forma inesperada. Mientras intentan acercarse a él, alguien abre fuego.
Los disparos estallan sin advertencia, obligándolos a buscar cobertura de inmediato. Las balas impactan cerca de ellos y una de ellas pasa tan cerca de Lisbon que termina perforando su collar. Por un instante queda claro lo cerca que estuvieron de morir. El tiroteo dura solo unos segundos, pero es suficiente para demostrar que alguien está dispuesto a matar para mantenerlos alejados de la verdad. Markham logra escapar del lugar en medio del caos, dejando aún más preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Jane decide investigar otro lugar relacionado con la víctima, la casa de Yuri. Como siempre, su método no consiste en seguir protocolos estrictos, sino en caminar por el lugar observando pequeños detalles que otros pasarían por alto. Recorre las habitaciones, examina los objetos personales y presta atención a cada cosa que está fuera del lugar. En un momento llega a una habitación donde encuentra algo curioso, un gabinete lleno de peluquines. El detalle le llama la atención inmediatamente. No es solo que Yuri usara un tupé, sino la forma en la que estaban guardados y organizados. Jane parece notar algo extraño en ese pequeño armario, algo que despierta su intuición. Pero antes de que pueda investigarlo más a fondo, el personal de seguridad de la casa lo interrumpe y lo escolta hacia la salida. Jane se va sin protestar demasiado, aunque la expresión en su rostro deja claro que acaba de encontrar una pista que podría ser importante. Y mientras el caso se vuelve cada vez más confuso, una cosa empieza a quedar clara. La explosión no fue un acto al azar. Alguien planeó todo con mucho cuidado. Después del tiroteo y de la repentina desaparición de Markham, la investigación entra en un momento de incertidumbre. El hombre ahora está escondido y considerando que alguien estuvo dispuesto a disparar para mantenerlo fuera del alcance, no parece muy probable que aparezca voluntariamente para hablar con el FBI. Aún así, Jane no tarda demasiado en pensar en una manera bastante poco convencional de hacerlo salir de su escondite. Mientras el resto del equipo sigue revisando las conexiones entre Walter, Yuri y Markham, Jane empieza a investigar los gustos personales de este último. Descubre que Markham tiene una obsesión bastante peculiar con ciertos objetos de colección que aparecen ocasionalmente en subastas privadas. No es solo un hobby. Para él es casi una cuestión de orgullo, algo que forma parte de su identidad dentro de este círculo de empresarios ricos y competitivos. Con esa información en mente, Jane decide preparar una pequeña trampa. Asiste a una subasta exclusiva donde sabe que habrá un objeto que Markham desea desde hace mucho tiempo. En lugar de limitarse a observar, Jane participa activamente de la puja y comienza a subir el precio con total tranquilidad. Lo hace utilizando la tarjeta de crédito de Walter, algo que para él parece más un detalle divertido que un problema real. Finalmente gana la subasta y se queda con el objeto, asegurándose de que la noticia llega a los oídos correctos. El plan es simple. Markham está obsesionado con esa pieza y también tiene motivos para odiar a Walter. Si se entera de que Walter la compró, es muy probable que no pueda resistir la tentación de aparecer para reclamarla o al menos para confrontarlo. Para asegurarse de que el mensaje llegue, Jane convence a Walter de organizar una fiesta. El empresario, que disfruta cualquier excusa para presumir su éxito y su riqueza, acepta encantado. La reunión se convierte rápidamente en una exhibición de lujo y arrogancia, llena de invitados influyentes del mundo de los negocios. Entre copas, risas y conversaciones superficiales, Walter muestra el objeto que Jane compró en la subasta como si fuera otro trofeo más. Y tal como Jane había previsto, el plan funciona. Markham no tarda en aparecer. Llega visiblemente alterado, incapaz de ocultar su enojo. Al ver el objeto expuesto en medio de la fiesta, pierde completamente la compostura y empieza a montar una escena frente a todos los presentes. Su reacción es más cercana a un berrinche que a una discusión elegante entre empresarios. El equipo aprovecha la oportunidad para hablar con él. Lisbon lo presiona con preguntas directas sobre la explosión y sobre el tiroteo que ocurrió antes, mientras Jane observa con atención cada reacción. Markham admite que odia a Walter y que tampoco tenía una relación particularmente amistosa con Yuri, pero su comportamiento parece más el de un hombre resentido que el de un asesino calculador. Después de un rato, queda claro que, aunque tenga motivos para odiarlos a ambos, no hay nada que lo conecte directamente con el atentado.
La pista termina siendo otro callejón sin salida. La investigación entonces empieza a girar hacia otras personas del entorno de Walter. Entre ellas aparece una figura bastante inquietante, una de sus exnovias. La mujer tiene un historial de comportamiento violento y bastante inestable. Según lo que descubren, su obsesión con Walter no terminó bien y desde entonces ha desarrollado una especie de fijación enfermiza con él. Pero su comportamiento tiene un patrón curioso. No parece interesada en hacerle daño a Walter directamente. En cambio, suele dirigir su agresividad hacia otras mujeres que se acercan demasiado a él, como Lisbon, por ejemplo. La mujer se muestra impredecible, con cambios bruscos de humor y una mirada que deja claro que no le agrada en absoluto la presencia de Lisbon. Para ella, cualquier mujer que reciba la atención de Walter es automáticamente una rival. Durante la conversación, se vuelve evidente que ha estado siguiendo a Walter durante bastante tiempo. Lo ha vigilado, fotografiado e incluso ha documentado varios de sus encuentros y movimientos. Aunque su comportamiento es inquietante, esa obsesión termina proporcionando algo útil para la investigación. Entre todas las fotos que ha tomado, hay algunas que llaman particularmente la atención de Jane y Lisbon. En varias de ellas aparece Walter interactuando con el jefe de seguridad de Yuri, el mismo hombre que murió en la explosión junto con su jefe. Ese detalle cambia por completo la dirección del caso. Hasta ese momento parecía que la relación entre Walter y Yuri era puramente empresarial, pero las fotografías muestran que Walter tenía contacto directo con alguien dentro del círculo más cercano de su rival. No parece una simple coincidencia. Poco a poco empieza a surgir una nueva posibilidad. Tal vez Walter no era una víctima potencial del atentado, tal vez era parte del plan. La idea es que podría haber organizado todo desde el principio. Si el acuerdo estaba a punto de firmarse, quizás planeó eliminar a Yuri justo en ese momento para quedarse con todo sin tener que compartir nada. El hecho de que conociera al jefe de seguridad abre la puerta a la posibilidad de que hubiera alguien dentro del edificio dispuesto a ayudarlo. Jane no afirma nada todavía, pero la hipótesis empieza a tomar forma. Con esas nuevas sospechas, Lisbon decide confrontar a Walter directamente. Y lo que ocurre después solo vuelve todo aún más extraño. Con las nuevas sospechas sobre la mesa, Lisbon decide que ya es hora de enfrentar a Walter directamente. Hasta ese momento, él se ha comportado como la víctima potencial de toda la situación, pero las fotografías que obtuvieron de la exnovia cambian bastante el panorama. En esas imágenes se lo ve hablando varias veces con el jefe de seguridad de Yuri, el mismo hombre que murió en la explosión. No parecen encuentros casuales, y eso abre la posibilidad de que hubiera algún tipo de acuerdo entre ellos. Mientras tanto, Jane decide hablar de nuevo con la viuda de Yuri. Él se acerca a ella con su estilo relajado, aparentemente interesado en entender mejor la relación entre los tres empresarios y la historia que los conecta desde hace años. La mujer se muestra serena, incluso un poco distante. Dice estar devastada por la muerte de su marido, pero Jane percibe algo extraño en su actitud, como si detrás de esa calma hubiera algo que no termina de encajar. En paralelo, Lisbon confronta a Walter con las fotografías. Le plantea directamente la posibilidad de que haya tenido algo que ver con el atentado. Walter reacciona con indignación, negando todo de manera tajante. Sin embargo, la tensión del momento es evidente. Durante unos segundos parece evaluar la situación como si estuviera decidiendo qué hacer, y de repente toma una decisión impulsiva. Sin dar demasiadas explicaciones, se sube a su auto y acelera bruscamente, alejándose del lugar a toda velocidad. Lisbon apenas tiene tiempo de reaccionar antes de lanzarse a perseguirlo. La escena se convierte rápidamente en una persecución por la ciudad, con Lisbon tratando de alcanzarlo mientras Walter intenta escapar. Desde afuera, parece la reacción típica de alguien que tiene algo que ocultar. Pero a medida que la situación avanza, Jane empieza a darse cuenta de que las piezas no encajan del todo con esa teoría. Mientras sigue reflexionando sobre todo lo que ha visto durante el caso, vuelve mentalmente a la casa de Yuri y al pequeño gabinete lleno de peluquines. Ese detalle que parecía tan trivial ahora empieza a cobrar sentido. La forma en la que estaban guardados, la cantidad que tenía y la sensación de que algo en ese armario no cuadraba con el resto del lugar.
Entonces lo entiende. Yuri probablemente nunca murió en la explosión. El plan era mucho más elaborado de lo que parecía al principio. En realidad, todo había sido preparado por el propio Yuri. La bomba estaba destinada a matar a Walter y a hacer que pareciera un accidente dentro de la oficina. Después de eso, Yuri podría desaparecer del mapa y comenzar así una nueva vida. Pero había un problema que arruinó el plan. En el último momento, Walter se detuvo en el pasillo para hablar y coquetear con Lisbon antes de entrar a la oficina. Ese pequeño retraso cambió completamente la situación. Cuando la bomba explotó, Walter ya no estaba en la habitación. Yuri, que había preparado todo para matarlo en ese instante, terminó perdiendo su única oportunidad. Además, para que el plan funcionara, Yuri tenía que infligir su propia muerte. El jefe de seguridad que estaba involucrado en el plan murió en la explosión, lo cual hizo que todo pareciera aún más convincente. El cuerpo destruido y el caos de la explosión ayudaron a sostener la ilusión de que Yuri también había muerto ahí. Pero al ver que Walter sobrevivía, Yuri tuvo que improvisar. Por eso ocurrió el tiroteo cuando Jane y Lisbon intentaron localizar a Markham. En realidad, Yuri seguía vivo y estaba intentando eliminar a Walter de cualquier forma posible antes de que el plan se derrumbara por completo. Cada intento fallido solo complicaba más la situación. Finalmente, toda la verdad sale a la luz. Yuri reaparece y queda claro que todo había sido una conspiración cuidadosamente organizada. El objetivo era matar a Walter, quedarse con una enorme cantidad de dinero y desaparecer junto a su esposa para empezar a hacer una nueva vida lejos de todos. La viuda, que durante toda la investigación había interpretado el papel de mujer devastada, en realidad estaba completamente involucrada en este plan. Ambos habían preparado la fuga con anticipación, esperando que la explosión eliminara a Walter y les permitiera desaparecer sin dejar rastro. Pero el pequeño detalle del retraso en el pasillo lo cambió todo. Al final, el plan se derrumba y Yuri quedó expuesto. Lo que parecía un asesinato empresarial termina revelándose como una conspiración fallida motivada por la codicia y el deseo de escapar con una fortuna. Después de que todo termina, la situación finalmente se calma. Queda un momento más personal entre Lisbon y Walter. Durante el caso, él había intentado acercarse a ella varias veces, coqueteando y mostrando interés en una forma bastante insistente. En medio de todo el caos, incluso llegaron a pasar una noche juntos. Pero ahora, con el caso cerrado y las emociones más claras, Lisbon decide dejar las cosas en su lugar. Le hace entender a Walter que para ella no significó nada más que un momento aislado, algo que ocurrió una sola vez y que no tiene intención de repetir. Walter, acostumbrado a conseguir lo que quiere, no parece muy contento con la respuesta, pero Lisbon no le deja espacio para malinterpretaciones. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.